Hemos afilado nuestro bisturí. La primera incisión, para ser efectiva, debe ser la más audaz, la que va directa al corazón de la crisis que Friedrich Nietzsche diagnosticó hace más de un siglo. Para entender a este gigante del pensamiento, no podemos empezar por sus conceptos más famosos como si fueran piezas de museo. Debemos empezar por el diagnóstico, por la herida abierta que él fue el primero en señalar con una lucidez aterradora. Imaginen por un momento a un hombre de salud frágil, atormentado por jaquecas cegadoras y una vista deficiente, que vaga por Europa como un fantasma, desde los Alpes suizos hasta las costas italianas. Estamos a finales del siglo XIX. Este hombre, antiguo y brillante profesor de filología que abandonó la academia por desprecio a su espíritu domesticado, ya ha roto con sus ídolos, incluido el gran compositor Richard Wagner, terriblemente solo. Y en esa soledad, no encuentra desesperación, sino la claridad de quien mira al mundo desde una cima vertiginosa. Desde esa cima, ve algo que los demás en el bullicioso mercado de la modernidad aún no pueden ver. Ve un cadáver, el cadáver más grande de todos. Aquí es donde Nietzsche se vuelve dinamita. En su obra de 1882, La Gaia Ciencia, nos presenta una de las escenas más icónicas de toda la filosofía. No es un argumento lógico, no es un tratado académico, es una parábola, una historia que arde. Imagínenlo, una plaza de mercado, llena de gente que compra, vende, ríe, hombres de ciencia, hombres de negocios, gente común. De repente irrumpe en la plaza un hombre loco. En pleno día, con el sol brillando en lo alto, el loco corre con una linterna encendida, gritando sin cesar: «Busco a Dios, busco a Dios». La gente del mercado, muchos de los cuales son ateos, intelectuales que ya no creen en los viejos cuentos, se ríen de él, se burlan. «Es que se ha perdido», dice uno. «Se ha escondido, tiene miedo de nosotros, se ha embarcado o ha emigrado», gritan entre carcajadas. El loco entonces se planta en medio de ellos y los atraviesa con la mirada, y suelta la bomba. Cito: «¿A dónde se ha ido Dios? Yo os lo voy a decir. Nosotros lo hemos matado, vosotros y yo. Todos nosotros somos sus asesinos. Detengámonos aquí». Esta es la frase que ha resonado por todo el siglo XX y que aún nos interpela. Dios ha muerto. ¿Qué significa realmente? Este es nuestro primer trabajo con el bisturí: diseccionar este malentendido. Nietzsche no está haciendo una declaración de ateísmo triunfal. No está celebrando. El loco no ríe, grita con angustia. La muerte de Dios no es un hecho científico que se descubre con un telescopio. Es un acontecimiento cultural, histórico. Es el diagnóstico de que el fundamento sobre el que se construyó toda la civilización occidental durante 2000 años, la fe en el Dios judeocristiano, se ha vuelto, para el hombre moderno, increíble. La base de nuestra moral, de nuestro sentido de la vida, de nuestra distinción entre el bien y el mal, se ha desmoronado. Y lo más aterrador de todo es que casi nadie se ha dado cuenta. Por eso el loco lleva una linterna en pleno día. ¿Qué nos dice esto? Que la luz de la ciencia, la luz de la ilustración, no es suficiente para iluminar las consecuencias de este evento. La ciencia puede decirnos cómo funciona el universo, pero no puede decirnos cómo vivir, qué valorar, por qué levantarnos por la mañana. La ausencia de Dios no es solo un dato, es la entrada a un abismo de oscuridad, un eclipse como nunca antes se había visto. La multitud no lo entiende, ríen porque creen que liberarse de Dios es un simple progreso, una anécdota sin importancia. Pero el loco ve más allá. Continúa su discurso, y sus preguntas son las nuestras, las preguntas del hombre contemporáneo. ¿Cómo hemos podido hacerlo? ¿Cómo hemos podido vaciar el mar? ¿Quién nos ha dado la esponja para borrar todo el horizonte? ¿Qué hemos hecho al desprender esta tierra de la cadena de su sol? ¿Hacia dónde se mueve ahora? ¿Hacia dónde nos movemos nosotros lejos de todos los soles? No nos estamos precipitando continuamente, hacia atrás, hacia un lado, hacia adelante, en todas direcciones. Queda todavía un arriba y un abajo. No erramos como a través de una nada infinita. No nos roza el soplo del espacio vacío. No hace más frío. No viene la noche siempre más noche. Sientan el peso de estas preguntas. Son el vértigo del nihilismo. El nihilismo es la consecuencia inevitable de la muerte de Dios. Si no hay un creador, no hay un propósito divino. Si no hay un propósito divino, no hay valores absolutos. Si no hay valores absolutos, todo está permitido, sí, pero lo que es peor, nada tiene sentido. La vida, el sufrimiento, la historia, todo se convierte en un cuento contado por un idiota, lleno de ruido y furia, que no significa nada.
Este es el espacio vacío que roza al hombre moderno. La sensación de que nuestras vidas en el gran esquema cósmico carecen de un guión, de un director, de un significado trascendente. Y aquí es donde Nietzsche nos habla directamente a nosotros, en el siglo XXI. Piensen en ello. La gente del mercado de entonces es la gente de nuestras ciudades de hoy, ocupados en el trabajo, el consumo, el entretenimiento, las redes sociales. ¿De dónde sacamos nuestros valores? ¿Qué es lo que guía nuestras vidas? Nietzsche diría que, tras la muerte del gran ídolo, el ser humano, incapaz de soportar el vacío, ha creado una legión de pequeños ídolos para ocupar su lugar. El nacionalismo, la fe ciega en el progreso tecnológico, la búsqueda obsesiva del confort y la seguridad, la moral del qué dirán en las redes sociales, la ideología política convertida en religión, son lo que él llamó, en el título de otra de sus obras, el ocaso de los ídolos. Un ídolo es cualquier cosa que ponemos en un altar para que nos diga cómo vivir, para que nos dé un sentido prefabricado y nos evite la terrible tarea de crearlo por nosotros mismos. Creemos que somos libres porque ya no rezamos a un Dios con barba en el cielo, pero Nietzsche nos diría, mirad vuestros nuevos altares, mirad cómo adoráis el éxito, el dinero, la opinión pública o la seguridad del rebaño. Nos hemos convertido en los asesinos de Dios, pero como niños que han roto el jarrón más valioso de la casa, hemos intentado barrer los trozos debajo de la alfombra, fingiendo que no ha pasado nada. El loco de la parábola, al ver que no le entienden, concluye, he llegado demasiado pronto, mi tiempo no ha llegado todavía. Este acontecimiento monstruoso está todavía en camino, avanza, pero todavía no ha llegado a los oídos de los hombres. Él mismo es la prueba de que el filósofo es un hombre póstumo, un hombre que nace después de su propia muerte, porque su verdadero tiempo, el tiempo en que sus ideas serán comprendidas en toda su magnitud, es el futuro, es nuestro tiempo. Nosotros somos los herederos de ese acontecimiento monstruoso. Vivimos en la era del crepúsculo, en el largo ocaso de los ídolos. Sentimos la falta de sentido, la ansiedad, la desorientación, aunque no siempre sepamos ponerle nombre. Nietzsche, con el bisturí de su genio, le puso nombre hace más de 100 años. No lo hizo para regodearse en la destrucción, sino todo lo contrario. Para él, solo reconociendo la profundidad de la herida, solo admitiendo que estamos a la deriva en una nada infinita, podemos empezar a plantearnos la pregunta más importante de todas. Si Dios ha muerto y los viejos valores ya no sirven, ¿puede el ser humano crear sus propios valores? ¿Puede el hombre convertirse en su propio sol y trazar su propio horizonte? Esa pregunta es el corazón de toda la filosofía nietzscheana. La muerte de Dios no es el final de la historia. Para Nietzsche, es el verdadero comienzo. Es una catástrofe, sí, pero también es una oportunidad sin precedentes. La oportunidad para que la humanidad alcance, por fin, su mayoría de edad. Pero antes de explorar los caminos que él propone para salir del abismo, debíamos entender su punto de partida. Debíamos pararnos en el borde del precipicio y sentir el frío del espacio vacío, porque solo quien ha sentido ese frío puede comprender la necesidad de encender un nuevo fuego. Capítulo 2. La voluntad de poder, el motor oculto que mueve el mundo y a ti. En el capítulo anterior, nos quedamos al borde del abismo. Vimos cómo el bisturí de Nietzsche cortaba el gran pilar que sostenía a Occidente, dejándonos en una nada infinita tras la muerte de Dios. Si el universo ya no tiene un propósito divino, y los valores absolutos se han convertido en polvo, ¿estamos condenados a flotar sin rumbo en el frío nihilista? ¿Es esa la última palabra de la filosofía? Para Nietzsche, esa es solo la primera pregunta. La respuesta, el antídoto contra el veneno del nihilismo, es uno de los conceptos más eléctricos, más vitales y, trágicamente, más brutalmente tergiversados de toda la historia del pensamiento: la voluntad de poder. Ahora, seamos francos, acerquémonos a estas dos palabras con nuestro bisturí, porque están infectadas. La historia del siglo XX, y en particular la manipulación consciente de la hermana de Nietzsche, Elisabeth Förster Nietzsche, y la posterior adopción por parte de la ideología nacional-socialista, cubrieron este concepto con una capa de mugre y sangre. Lo convirtieron en sinónimo de una cruda voluntad de dominio, de la tiranía del fuerte sobre el débil, de una justificación para la conquista militar y la opresión racial. Olviden eso, borren esa caricatura de su mente. Esa interpretación no es solo un error, es una traición fundamental al espíritu de Nietzsche. Nuestra tarea aquí es limpiar esa herida, desinfectarla y descubrir el tejido sano y vibrante que hay debajo, para entender qué es la voluntad de poder.
Primero debemos entender que no es como pensaba su gran maestro y luego adversario filosófico, Arthur Schopenhauer, una simple voluntad de vivir. Schopenhauer veía la vida como un impulso ciego, irracional y perpetuamente insatisfecho por simplemente seguir existiendo, un ciclo de deseo y sufrimiento del que solo podíamos escapar a través de la negación. Nietzsche tomó esta idea, pero le dio un giro de 180 grados. La vida para él no quiere meramente existir o sobrevivir. Eso es demasiado poco, demasiado reactivo. La vida, en su esencia más profunda, quiere más. Quiere crecer, expandirse, superar resistencias, descargar su fuerza, imponer sus propias formas. La vida no busca la autoconservación, busca la autosuperación. Pensemos en la analogía más simple, una pequeña semilla que germina bajo una gruesa capa de asfalto. La simple voluntad de vivir la mantendría latente bajo tierra, pero la voluntad de poder es la fuerza que la impulsa a romper el hormigón, a superar un obstáculo inmenso, no solo para existir, sino para alcanzar la luz y expresar su forma plenamente. Cada ser vivo, desde la ameba hasta el hombre, no busca el equilibrio o la paz, busca superar lo que es para convertirse en algo más. Pero es en el ser humano donde esta voluntad alcanza su expresión más compleja y fascinante. Dejemos de pensar en tiranos y pensemos en un artista. Piensen en Miguel Ángel frente a un bloque de mármol de Carrara. ¿Qué lo impulsa a trabajar día y noche, hasta la extenuación? ¿La supervivencia? No. Lo que lo impulsa es una abrumadora voluntad de imponer su visión, su forma, sobre la materia caótica. Quiere dominar la piedra, superar sus limitaciones técnicas y las suyas propias para dar a luz una figura como el David. La creación de la obra de arte es una pura descarga de voluntad de poder. El artista se hace más fuerte, más capaz, al superar la resistencia de su medio. Ahora piensen en un científico, piensen en una Marie Curie, que en el año 1902 trabaja en un cobertizo miserable, arriesgando su salud para aislar el radio. ¿Lo hace por dinero? ¿Por seguridad? No. ¿Por seguridad? No. La impulsa una voluntad de poder intelectual, un deseo irrefrenable de superar la ignorancia, de arrancar un secreto a la naturaleza, de expandir el dominio del conocimiento humano sobre el universo. Cada descubrimiento, cada teoría que refuta a la anterior, es un acto de poder, una afirmación de la capacidad humana para reinterpretar y dominar conceptualmente la realidad. Y piensen, por último, en un atleta, en alguien que se entrena para correr los 100 metros lisos. Su objetivo no es simplemente moverse, su objetivo es superar una resistencia, la fricción del aire, la inercia de su propio cuerpo, y sobre todo la tiranía del cronómetro. Cada milisegundo que le gana al reloj es una victoria, una afirmación de su fuerza. El atleta busca activamente el obstáculo, el peso, el dolor, porque sabe instintivamente que es a través de la superación de esa resistencia como su poder aumenta. Ven el patrón. La voluntad de poder no es la imposición de la fuerza sobre otros, sino la superación de la resistencia para el crecimiento de uno mismo. Y esto nos lleva a su manifestación más elevada y sutil. La expresión más noble de la voluntad de poder no es gobernar una nación, sino gobernarse a uno mismo. Es la capacidad de tomar el caos de nuestras propias pasiones, impulsos y contradicciones, y organizarlos, disciplinarlos, darles una forma, un estilo. Es el poder del individuo para superar su propia pereza, sus miedos, sus debilidades, y forjarse a sí mismo como si fuera una obra de arte. Aquí es donde la voluntad de poder se convierte en el antídoto directo contra el nihilismo. Si el universo no nos da un sentido, perfecto. Eso significa que el lienzo está en blanco. El nihilista se lamenta ante el lienzo vacío. El hombre que afirma la voluntad de poder toma los pinceles. El sentido de la vida no es algo que se descubre, es algo que se crea, que se impone. Tu vida tiene el sentido que tu voluntad sea capaz de darle. Nietzsche nos dice que el propio universo no es más que un juego eterno de centros de fuerza, de cuantos de poder, cada uno luchando por expandirse e incorporar a otros. Y nosotros somos un microcosmos de ese universo. Piensen en la última vez que aprendieron una nueva habilidad, ya sea tocar un instrumento, hablar un idioma o dominar un videojuego. Recuerden la frustración inicial, la resistencia, y recuerden la sensación de triunfo, de expansión, cuando finalmente lo lograron. Esa sensación es la voluntad de poder actuando en ustedes. Es la vida afirmándose, creciendo, haciéndose más fuerte. Por eso, para Nietzsche, el sufrimiento no es una objeción a la vida, como lo era para Schopenhauer. Al contrario, el sufrimiento, la resistencia, el obstáculo,
son condiciones necesarias para el crecimiento. La felicidad no es un estado de paz, sino la sensación de que nuestro poder está aumentando, la sensación de que una resistencia está siendo superada. Así, Nietzsche nos ofrece un nuevo fundamento para la existencia. Ya no es Dios, es la propia vida, entendida como este impulso incesante de crecimiento y superación. Ya no estamos a la deriva en un universo sin sentido, estamos en un océano de fuerzas, y nosotros mismos somos una de esas fuerzas, con la capacidad de navegar, de luchar contra las olas, no para llegar a un puerto predestinado, sino por el simple y glorioso placer de navegar, de sentir nuestra fuerza contra el viento. Hemos descubierto el motor. Hemos visto que la vida no es una condena al sinsentido, sino una invitación a la creación. Pero ¿quién es capaz de tomar el volante de este motor? ¿Qué tipo de ser humano puede vivir a la altura de esta filosofía tan exigente? No todo el mundo está preparado. Para ello Nietzsche nos dirá que el espíritu debe pasar por una serie de transformaciones asombrosas. En el próximo capítulo, seguiremos ese camino. Hablaremos del espíritu que primero carga con el peso de la tradición, como un camello, luego del espíritu que se revela y ruge no en el desierto como un león, y finalmente del espíritu que aprende a decir sí a la vida, con la inocencia de un niño. Iniciaremos el viaje hacia el superhombre. Capítulo 3. Del camello al león, del león al niño, el camino hacia el superhombre. Hemos establecido que el universo es un torrente de voluntad de poder, un impulso incesante por crecer y superarse, y hemos comprendido que la tarea del ser humano, ante el silencio de los cielos, es crear su propio sentido. Pero ¿cómo se logra esto? ¿Cómo pasamos de ser criaturas que simplemente reciben valores a seres que los crean? ¿Cómo nos convertimos en los poetas de nuestra propia vida? Nietzsche, en su obra más profética, Así habló Zaratustra, no nos da una lista de mandamientos. Nos ofrece algo mucho más poderoso, un mito, un mapa del alma, la historia de las 3 transformaciones del espíritu. Esta no es una historia sobre la humanidad en general. Es tu historia, es mi historia, es el viaje potencial que cada individuo puede emprender para liberar su máxima potencia. Escuchen con atención, porque en esta alegoría se esconde la respuesta a la pregunta, ¿qué viene después del hombre? La primera transformación, nos dice Zaratustra, es cómo el espíritu se convierte en camello. Piensen en el camello, un animal fuerte, paciente, resistente, un espíritu de reverencia. ¿Y qué hace el camello? Se arrodilla. Se arrodilla para que le pongan encima las cargas más pesadas. Y una vez cargado, se levanta y atraviesa con paso firme el desierto. ¿Cuáles son estas cargas? Son los grandes tú debes de la historia. Son los valores de la moral, de la religión, de la sociedad. Son el peso de 2000 años de tradición que nos dicen qué es bueno y qué es malo, qué es virtuoso y qué es pecaminoso. El espíritu en su fase de camello es el espíritu del deber. Es el niño que aprende las reglas de sus padres, el estudiante que memoriza lo que dicen los libros, el ciudadano que obedece la ley sin cuestionarla. Carga con el autosacrificio, la humildad, la obediencia. Y no se equivoquen, esto requiere fuerza. Solo un espíritu fuerte puede soportar el peso de una cultura entera. Este es un paso necesario. Antes de poder demoler un edificio, primero debes conocer su arquitectura, debes haber vivido en él. El camello carga con todo este peso y se adentra en el desierto más solitario. Y es en esa soledad, lejos de la mirada del rebaño, donde ocurre la segunda transformación. En lo más profundo del desierto, el camello se transforma en león. Imaginen la escena. La bestia de carga se convierte en un rey depredador. El espíritu que antes se arrodillaba, ahora ruge. El león ya no quiere cargar con el tú debes. Ahora quiere conquistar su propia libertad. Pero para hacerlo, debe enfrentarse a su enemigo mortal. Zaratustra lo llama el gran dragón. ¿Y quién es este dragón? Es la encarnación de todos los tú debes. Cada una de sus escamas doradas brilla con un valor milenario. Tú debes amar a tu prójimo, tú debes ser humilde, tú debes decir la verdad. El dragón representa la totalidad de la moral tradicional. El camello temblaría ante tal criatura. Pero el león se le enfrenta y al rugido del dragón tú debes, el león responde con un rugido aún más poderoso, un sagrado no, un yo quiero. Este es el espíritu de la rebelión. Es el adolescente que cuestiona la autoridad de sus padres. Es el científico que desafía un dogma establecido. Es el individuo que se atreve a decir no a las expectativas de la sociedad. La tarea del león es puramente destructiva. Matar al dragón, destruir los viejos valores, crear un espacio libre. Es la encarnación de la filosofía crítica,
del espíritu que se atreve a usar el martillo para auscultar a los viejos ídolos. El león conquista la libertad de algo. Es el dueño de su propio desierto. Pero aquí reside la tragedia del león. Es un destructor, no un creador. Ha ganado la libertad, ¿pero para qué? En su desierto libre, no puede hacer brotar nueva vida. Sabe decir no, pero aún no ha aprendido a pronunciar el sí más sagrado de todos. Y para eso, nos dice Zaratustra, se necesita una transformación final, la más sorprendente de todas. El león debe convertirse en un niño. Un niño. ¿Qué poder tiene un niño que no posea el fiero león? El niño para Nietzsche es la inocencia y el olvido. Es un nuevo comienzo, una primera rueda que se mueve por sí misma. El niño no actúa por reacción o por resentimiento contra el pasado, como el león. El niño actúa por pura alegría creativa. El niño dice un sagrado sí a la vida. Su juego es la creación. Crea sus propias reglas, sus propios mundos, sus propios valores. No porque deba, no porque quiera destruir algo, sino por el simple y desbordante placer de crear. El camello vive en el tú debes. El león vive en el yo quiero. Pero el niño vive en el yo soy. Y aquí, en la figura de este niño creador, llegamos por fin al umbral del superhombre, el Übermensch. Y es vital que nuestro bisturí corte ahora con la máxima precisión para extirpar el tumor de la malinterpretación. El Übermensch de Nietzsche no es un ideal racial. No es un hombre rubio de una raza superior. No es un líder político, un César con alma de Cristo. Esa visión es la profanación nazi de su filosofía. El Übermensch es un estado del alma, una meta espiritual. Es el ser humano que ha completado las tres transformaciones. El superhombre es aquel que primero fue camello y tuvo la fuerza para cargar con la sabiduría y los errores de su cultura. Luego fue león y tuvo el coraje de destruir los valores que asfixiaban la vida. Y finalmente se convirtió en niño y adquirió la inocencia y el poder creativo para dar a luz a nuevos valores. Valores que afirman la vida, que celebran la tierra, que nacen de su propia y soberana voluntad de poder. El Übermensch es el sentido de la tierra. Ante la muerte de Dios, la humanidad se enfrenta a una elección. O bien caer en el nihilismo del último hombre, ese ser despreciable que solo busca el confort, la seguridad y una pequeña felicidad diaria, sin metas ni aspiraciones, o bien superarse a sí misma y dar a luz a un nuevo tipo de ser. Zaratustra baja de su montaña y nos lo dice claramente: yo os enseño el superhombre. El hombre es algo que debe ser superado. ¿Qué habéis hecho para superarlo? No es una evolución biológica, es una autoelevación espiritual. Es la respuesta a la crisis nihilista. Si el superhombre no busca su propósito en un más allá celestial, lo crea aquí, en la tierra. No obedece una moral externa. Él es la fuente de su propia moral. Él es quien ha organizado el caos de su interior, quien ha dominado sus impulsos y los ha puesto al servicio de su voluntad creadora. Este viaje de 3 etapas es el mapa que Nietzsche nos lega. Un mapa para la autosuperación individual. Y nos obliga a preguntarnos: ¿dónde estamos nosotros en este camino? ¿Somos aún camellos arrodillados bajo el peso de lo que nos han dicho que es correcto? ¿Nos hemos convertido en leones, rugiendo contra las injusticias y las viejas cadenas, pero sin saber aún qué construir en su lugar? ¿O estamos quizás luchando por alcanzar la inocencia del niño, por aprender a jugar y a crear con una alegría que afirma la vida? El camino es largo y está lleno de peligros, pero ahora que conocemos el mapa y que hemos vislumbrado el destino, nos queda una última prueba. El pensamiento más profundo y abismal de Nietzsche. Una pregunta que el superhombre, el niño creador, debe ser capaz de responder con un sí rotundo. Una prueba que decidirá si nuestro amor por la vida es total o condicional.